más que historia. Somos transformación. Somos transformación. Universidad IEXPRO. 15 años construyendo futuro. Construyendo futuro. Y formando grandeza en cada generación. En cada generación. Nuestra invitada del día es la doctora Bianca Brigitte Sánchez Corzo. Ella es licenciada en psicología, maestra en terapia familiar y doctora en educación. Bienvenidos. Saludos cordiales, querida audiencia. Sean todos bienvenidos a un evento más de IEXPRO Café Sin Azúcar. Es un placer que nos acompañen en este día, jueves 25 de junio del 2026. Me presento, soy la doctora Bianca Brigitte Sánchez Corzo y como pudieron observar en la diapositiva anterior, soy profesional de la psicología dedicada a la promoción de la salud mental, educativa y la investigación. Mi trayectoria se centra en el acompañamiento psicológico, en la formación educativa y el desarrollo de nuevas estrategias para potencializar el aprendizaje y el desarrollo integral. El día de hoy abordaremos un interesante tema, que es la musicoterapia aplicada a la neuroeducación. Por lo tanto, le pido de favor a la coordinación técnica que nos proyecten a nuestro querido público las diapositivas que tenemos preparados para ustedes. Muchas gracias, coordinación. Y para empezar, la anterior, por favor. Para empezar, les puse esta frase. Del cerebro al aula, cómo la música transforma el aprendizaje, la emoción y la rehabilitación. Comenzando por aclarar ciertos puntos para poder comprender este tema. La siguiente, por favor. Y vamos a iniciar explicando qué es la neuroeducación. Si bien también es conocida como la neurociencia educativa o la neuropedagogía, que surge de tres ramas importantes: la psicología, la pedagogía y la neurociencia. Cuando hablamos de la pedagogía, orienta a la investigación y a sus métodos en la enseñanza-aprendizaje, tomando en cuenta los diferentes estilos de aprendizajes de sus alumnos, así como las diferentes etapas del desarrollo en cómo ha sido su aprendizaje a lo largo de la vida. Y cuando hablamos de la neurociencia, tiene como objetivo comprender cuáles son las estructuras de aprendizaje que entran en función con el aprendizaje, la memoria, la atención, las emociones, desarrollando diferentes estrategias didácticas creativas para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y en la parte de la psicología, retoma el promover el desarrollo integral y emocional del individuo. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de musicoterapia, ciertamente la música es el lenguaje universal que nos conecta a todos. En un determinado momento nos sentimos con la necesidad de volver a escuchar alguna melodía o alguna música. Y es ahí donde queremos volver a sentir la emoción que nos produce escuchar esa melodía. O en determinado momento sintonizamos con otra persona al escuchar esa música. Entonces, la música usa también a la terapia
y a sus elementos, tanto con los individuos y con un grupo de individuos para una intervención, tanto en el ámbito clínico como educativo. Y tiene como objetivo desarrollar las posibilidades, las potencialidades y habilidades y restaurar la función del individuo. La siguiente, por favor. Esto permite que la musicoterapia promueve y ejecuta aprendizajes, el movimiento, las relaciones interpersonales, las expresiones y las diferentes necesidades con la satisfacción de las necesidades físicas, emocionales, cognitivas, motoras, y a su vez nos permite comprender e integrar, inclusive adaptarnos tanto la parte intrapersonal e interpersonal en la calidad de vida, a través de la prevención, la rehabilitación y el tratamiento. La siguiente, por favor. Gracias. Entonces, en el ámbito de la neuroeducación, la musicoterapia se presenta como un puente entre la ciencia del cerebro y la pedagogía, permitiendo aprovechar los efectos neuroplásticos y emocionales de la música, para así potencializar el aprendizaje y el desarrollo integral. Cuando hablamos de los efectos neuroplásticos, es la capacidad que tiene el cerebro para adaptarse las estructuras físicas y las funciones cuando se presenta un estímulo de aprendizaje o inclusive alguna lesión. Esto permite adaptar al sistema nervioso central a las diferentes funciones cognitivas, como la inteligencia, la memoria y la atención. La siguiente, por favor. Es así, la musicoterapia aplicada a la neuroeducación utiliza las respuestas del cerebro y a los elementos musicales, como el ritmo, la melodía, la armonía, para optimizar los procesos de aprendizaje. También estimula la neuroplasticidad, mejora la memoria, regula el estado emocional, facilita el desarrollo de las funciones ejecutivas, como la atención y la resolución de problemas. Y aquí les pueden ustedes observar las diferentes funciones ejecutivas, ¿no? Como la inhibición, la toma de decisiones. La siguiente, por favor. En las últimas décadas, los avances de la ciencia han demostrado cómo estímulos musicales activan diferentes estructuras cerebrales. Y aquí podemos observar en esta imagen cómo es la música en el cerebro de un músico, cómo se activan las diferentes estructuras cerebrales, como la corteza prefrontal, que es la encargada de percibir los comportamientos, la corteza motora, que es la encargada del movimiento, la corteza visual, que es la que se encarga de los movimientos, el baile, y así sucesivamente cada una de las etapas entran en función al escuchar esa melodía, no solamente en la de un músico, eso es algo relevante, sino también, imagínense, esa es la imagen de que ocasiona en un músico, ahora imagínense la imagen de cualquier otro individuo, ¿no? Se activan, podríamos decir, las mismas estructuras. La siguiente, por favor. ¿Qué es la musicoterapia? La Federación Mundial de Musicoterapia la define como el uso de la música y sus elementos, la melodía, el ritmo y la armonía, aplicada a intervenciones médicas, educativas y cotidianas. En determinado momento considero que todos hemos escuchado alguna música de relajación o hemos puesto alguna melodía y que sentimos que nos relaja, ¿sí? Todo es promoviendo la salud mental. La siguiente, por favor. El uso
la Asociación Americana de Musicoterapia define como el uso clínico basado en evidencias de intervenciones musicales para alcanzar objetivos individualizados dentro de una relación terapéutica, siempre y cuando tiene que ser realizada por un profesional acreditado. Aquí es algo muy importante y relevante que ponen como definición para los musicoterapeutas. La siguiente, por favor. Por lo tanto, la música activa de forma simultánea múltiples áreas cerebrales, lo que la convierte en una de las herramientas más potentes para el entrenamiento cognitivo y la integración neuronal. Y aquí pueden observar esta imagen, cómo la música estimula, activa estas áreas. Cuando hablamos de la activación cerebral, la música es la única que tiene la facilidad de conectar las diferentes áreas de procesamiento, hablando lingüística, motora, auditiva y visual. ¿Sí? Activa todos nuestros sentidos. Cuando hablamos de la liberación de neurotransmisores, la música estimula diferentes neurotransmisores, como la dopamina, que es la encargada del bienestar, también la serotonina, que es la encargada de la felicidad, la oxitocina, que es la encargada del amor. A su vez, al estar en un estado de felicidad, nos permite retener la información y el aprendizaje. Cuando hablamos de la neuroplasticidad, permite que la conexión entre ambos hemisferios ayude a la sustancia gris a conectarse entre esos hemisferios y posteriormente crear una buena toma de decisiones. Si bien los hemisferios tienen diferentes funcionalidades, razonamiento, pensamiento crítico, entre otros. Entonces, al unirse estas dos y tener esa conexión entre la sustancia gris, entre estos hemisferios, se crea una buena toma de decisiones. La siguiente, por favor. Y aquí podemos observar el impacto que tiene la música en el cerebro, ¿sí? Podemos observar el tálamo y algunas cortezas donde se libera. Podríamos decir la tonalidad, activa la parte prefrontal, ¿sí? En las letras, el área de Wernicke, el área de Broca, y los efectos que tiene la estimulación de la música es que inhibe el cortisol. Y un dato relevante aquí es que el cortisol es el encargado de desarrollar el estrés y la ansiedad, ¿sí? Y en la parte de la música en el cerebro, estas son otras áreas como la corteza prefrontal, que es la encargada de los recuerdos. Cuando escuchamos una música y recordamos en alguna situación que estuvimos con alguien escuchando esa música, es la corteza prefrontal que se activa. El lóbulo temporal es el encargado de los tonos emocionales, ¿sí? Y el sistema límbico, que es el encargado de las emociones. Cuando nosotros nos sentimos conectados con esas emociones, es el sistema límbico. La siguiente, por favor. Canciones educativas y técnicas de relajación son una herramienta poderosa para el aprendizaje. Como señala Lehmann y Santos, la música puede facilitar el aprendizaje de conceptos complejos de manera lúdica y atractiva. Además, las técnicas de relajación basadas en la música pueden reducir la ansiedad y el estrés en el aula, ¿sí? Eso es lo más interesante. La siguiente, por favor. La musicoterapia ha mostrado beneficios en poblaciones con necesidades educativas especiales y en procesos de rehabilitación neurológica.
También se utiliza en personas con trastornos de neurodesarrollo, dificultades de comunicación, deterioro cognitivo, daño cerebral adquirido también por ciertas enfermedades y también enfermedades de Parkinson, demencia senil y Alzheimer, entre otras condiciones neurológicas. Y aquí en esta imagen pueden ustedes observar cómo la musicoterapia es usada en los trastornos de neurodesarrollo, tanto en niños como adolescentes, y los beneficios que tiene en ella. Se utiliza en niños con TDA, trastorno de déficit de atención, en niños con TA, trastorno espectro autista, en trastornos de lenguaje como disgrafia, dislexia, discalculia, trastornos de motores y entre otros. Y aquí podemos observar qué áreas estimula. Estimula la parte motora, la parte de la coordinación, y realmente son muchos los beneficios que se tienen al utilizar esta herramienta terapéutica en estos niños, ¿sí? Bueno, la siguiente, por favor. ¿Qué hace un musicoterapeuta? Bueno, un musicoterapeuta es muy importante que tenga en claro el gusto que debe de tener el paciente y el agrado de la música en sus tonalidades. Además, debe de preparar las herramientas musicales que debe de utilizar en cada una de las sesiones. No todos los pacientes o las personas nos agrada ciertas músicas. Entonces es muy importante tener en cuenta esta parte de qué tipo de música le gusta a las personas, ¿no? Entonces, para poderla aplicar, es muy importante tener en cuenta estos dos puntos. Siguiente, por favor. ¿Cómo son las sesiones de musicoterapia? Aquí el musicoterapeuta reacciona al movimiento del cuerpo del paciente y a su tono. El terapeuta también utiliza varios instrumentos musicales, ¿sí? Como las sesiones pueden ser también individuales o grupales. También existe la musicoterapia centrada en la familia, en donde participan todos los miembros de la familia en las sesiones, ¿sí? Aquí es muy importante que este enfoque lo tienen como objetivo ayudar a los niños con este trastorno espectro autista o con cualquier otro tipo de trastorno o dificultad, a todo el núcleo familiar, a mejorar tanto la salud física y mental. La siguiente, por favor. Ahora vamos a escuchar un sonido que sirve para la regulación emocional. Quiero que detecten detenidamente la emoción que sale de usted. Ok, interesante, ¿verdad? Es una melodía relajante, eh, despierta ciertas emociones de tranquilidad, ¿sí? Inclusive nos relaja, ¿sí? Nos hace concentrarnos, nos relaja. Y esas sensaciones, imagínense las estructuras que nosotros llegamos a, hablando de la neurociencia, que se activan, ¿no? También para otro tipo de personas les puede ocasionar estrés, puede ocasionarles molestia, ¿sí? O no, simplemente por su estado emocional que se encuentran en ese momento, no sienten la sintonía y no les gusta ese tipo de musicoterapia. Ok, continuamos, por favor. Es importante saber
cuáles son los tipos de musicoterapia, ¿sí? Porque hay ciertas actividades musicales que pertenecen a ellas. Por lo tanto, puede ser a lo mejor tocar un instrumento, cantar o bailar. Ese es según por Farrer 2018. Y acá hay 3 tipos de musicoterapia. La musicoterapia activa, la musicoterapia receptiva y la musicoterapia integrada. La musicoterapia activa es aquella que incluye la música, el canto, el baile, ¿sí? Y es la que ciertamente estimula la expresión emocional, ¿sí? Mejora también la regulación emocional. La musicoterapia receptiva es aquella en donde únicamente el paciente recibe la música, ¿sí? Es decir, lo podemos aplicar en determinado momento en alguna meditación. También cuando estamos estresados y sentimos la necesidad de estar en ese estado emocional relajados. La musicoterapia integrada es una combinación de ambas musicoterapias, ¿sí? Tanto activa como receptiva, ¿sí? Lo que también es una combinación entre lo recibo, lo escucho y también lo expreso, ¿sí? Y estos son los beneficios que cada una de ellas ocasiona en el individuo, ¿sí? Entonces la música es realmente fascinante cómo es que nos sirve al ser humano y el impacto que tienen nuestras emociones al escucharla. La siguiente, por favor. Y aquí les traigo otra musicoterapia que ayuda a mejorar la memoria y la concentración. Adelante, coordinación. Ok. ¿Qué sintieron? ¿Qué emoción provocó en ustedes? ¿La puede volver a repetir, por favor, coordinación? Ok, gracias. Es interesante esos tipos de sonidos, las frecuencias, las melodías, lo que puede llegar a ocasionar en el ser humano, ¿sí? Actualmente hay un sinfín de musicoterapia aplicada tanto en intervenciones en áreas cotidianas, educativas, pueden ser los elementos rítmicos, y así sucesivamente podemos encontrar un sinfín de musicoterapia aplicada a la meditación, la relajación, para el sueño, y es así, y otras también para bajar los niveles de cortisol, que como bien recuerdan, son los que se desarrolla el estrés y la ansiedad. Entonces, podríamos decir que es fascinante esta gama de músicas que actualmente ya se encuentran muy a la mano en YouTube, ¿sí? Y aquí es algo muy importante, saber clasificar y detectar qué tipo de musicoterapia puedo aplicar, porque no todas las musicoterapias tienen el mismo fin terapéutico. Por ejemplo, para los niños de TDA o de algún neurodivergentes, utilizan otros tipos de sonidos, ¿sí? Música down, el ruido rosa, el ruido azul, ¿sí?
Y así sucesivamente podemos encontrar que la musicoterapia ha desarrollado muchas ramas para su aplicación. Entonces, y algo muy importante, dentro de esta musicoterapia, el individuo desarrolla un oído musical. ¿Y qué es el oído musical? Es la música que hemos aprendido con alguna experiencia. Es decir, desde nuestra infancia tuvimos algún momento que nos hizo experimentar esa emoción y así sucesivamente vamos tomando ese gusto por la música, ¿sí? Puede ser que en la infancia algún familiar nos ponía música jazz y es así que mi oído musical va tomando el gusto por esa música, ¿sí? Otros, por ejemplo, música clásica y así sucesivamente podemos decir el gusto por ese tipo de música, pero tiene que ver la experiencia que tuvo en mi infancia para que yo pueda entrar en sintonía con estas músicas que se están aplicando en esta parte de la intervención. Hay frecuencias que también se utilizan y más en la parte terapéutica, psicológica, para estimular ciertas áreas del cerebro. Entonces, como les vuelvo a repetir, es amplia la gama de musicoterapia que se aplica. Ok, continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son las estrategias y técnicas que se implementan en el aula? Y aquí es algo muy importante en la parte rítmica, ¿sí? Cómo es que el alumno, a través del canto, aprende con rimas, ¿sí? Y con repeticiones los conceptos que se puedan dar dentro del aula, ¿sí? Y esto tiene que ver también con el estado emocional. Si el alumno le gusta la música, es más fácil que él aprenda porque está en esa concordancia, en esa sintonía con la música y eso nos ayuda a aprender mejor. O que el otro compañero cante con la misma sintonía o con la misma emoción, me hace entrar en conexión con mis emociones y también me hace aprender la tonalidad, la letra, el concepto, con el ritmo, ¿sí? Y eso influye también en las emociones, ¿no? Entonces sí es muy interesante cómo esta parte de la musicoterapia se implementa en el aula. Y aquí el docente tiene que saber que todos los alumnos tienen diferentes procesos de aprendizaje. No todos se pueden utilizar la misma melodía, el mismo instrumento, el mismo canto. Tenemos que conocer los gustos de el alumno para poder aplicar la música dentro del aula. Si bien también como técnica hay ciertas materias que utilizan la música, el ritmo, para poder aprender las tablas de multiplicar, los elementos de la tabla periódica, entre otros, y eso les ayuda a ser más fácil. Y si bien saben, los elementos de la tabla periódica son bastantes, y al aprenderlo con música, imagínense, es algo novedoso e ingenioso y creativo para hacerlos, ¿no? Entonces, sí, realmente tiene muchos los beneficios. La siguiente diapositiva, por favor. La música para tu salud mental. Es interesante esta parte nuevamente en donde mejora la autoestima, ¿sí? Y cómo es que esta música te ayuda a regular tu estado emocional, ¿sí? Te conecta con tus emociones. Nos relajamos, nos hace sentirnos felices. Pero son esas emociones, y si ya hablamos de la parte neurocientífica, son esos neurotransmisores que ayudan a liberar esas emociones, ¿sí? Para provocar ese aprendizaje. Entonces, realmente, en la parte del sujeto, ¿cómo es que se siente entendido? ¿Cómo es que también implica el cuerpo, la parte motora? Ayuda. Se ha comprobado también en estudios e investigaciones que ayuda al Parkinson. El escuchar tango
y no solamente escucharlo, sino bailarlo, hablando esta parte de la salud, en las personas que tienen Parkinson, el bailar y escuchar tango les ayuda a coordinar la parte motora, ¿sí? También en pacientes con enfermedades como Alzheimer, la música, el escuchar la música, en la parte de la corteza prefrontal les trae ese recuerdo y les ayuda a controlar el comportamiento, trayendo un momento tranquilo y consciente en ese momento de esa situación que ya vivió porque ya tuvo esa experiencia. Y así sucesivamente podemos encontrar muchos beneficios en la salud física y también mental, el impacto que tiene la música. También ayuda a reparar el sueño, ¿sí? El escuchar música conecta en un estado beta a nuestro cerebro y ciertamente segrega esta sustancia de neurotransmisor en nuestro cuerpo que nos hace entrar en relajación y en sueño total. Entonces podemos encontrar otros de los beneficios también muy importantes de la música en nuestra salud. Ok. La siguiente, por favor. Ok. Antes de entrar a las recomendaciones, también otro dato interesante de la musicoterapia es que surgió a principios del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, y fue aplicada a los soldados que sufrieron trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Entonces, esto es un estudio innovador porque empezaron a observar los beneficios que se tenía en ese tipo de personas. Y a su vez, dentro de la historia, ¿sí?, se desarrolló por primera vez el primer laboratorio en Estados Unidos. Y fue a partir de 1980 en donde empezaron a surgir muchos musicoterapeutas interesados en la intervención clínica a esta parte de la musicoterapia y los grandes beneficios que se tenía hacia esas áreas en el ámbito clínico. Entonces, sí, eso es algo relevante de la historia de la musicoterapia y cómo es que se ha venido desarrollando y conectando tanto con la neurociencia, ¿sí?, y actualmente con la neuroeducación. ¿Cuáles son las recomendaciones para docentes? ¿Sí? Si bien lo hemos comentado en esta parte a lo largo de todas las diapositivas, es conocer cuáles son los gustos de los estudiantes, ¿sí? Es muy importante. Y poder adecuarlo a nuestro plan de estudio, ¿sí?, utilizando no solamente las características de cada uno de los estudiantes, sino también en la parte de a qué materias en específico podrían servir. Como ya les mencionaba, no puede servir para las matemáticas, la física, la química, y adecuarlo a nuestro plan de estudios, ¿sí? Entonces, aplicarlo en el aula es muy interesante, sabiendo qué es lo que quiero estimular, qué es lo que quiero fortalecer y desarrollar, qué potencialidades, habilidades quiero que mis alumnos desarrollen, qué funciones cognitivas, memoria, aprendizaje, ¿sí? Entonces, esa es la parte en donde debo de tener en cuenta yo como docente al poderla aplicar con los alumnos, ¿sí? Ok. Siguiente diapositiva, por favor. Y como parte de la conclusión, el integrar la música en el aula brinda al estudiante una oportunidad para crecer emocional y cognitivamente de manera diferente a los métodos tradicionales, ¿no? ¿Cuáles son esos métodos tradicionales? La memorización, ¿sí? La música tiene el poder de cambiar
a la educación, las vidas y el contexto educativo, el impacto que se tiene es totalmente transformador. Entonces, al avanzar hacia un futuro educativo más consciente al bienestar emocional que se está ahorita aplicando a la neuroeducación, se integra esta parte del desarrollo. Y la música posiciona una herramienta indispensable para la educación. Algo muy importante que también debemos de tomar en cuenta, y mencionaba al principio las diapositivas en base al tratamiento, la prevención y la rehabilitación, es la parte constante de esas personas que tienen alguna lesión, ya sea por un accidente que se pudo haber presentado, y cómo es que vuelve a reiniciar, y esa es la parte importante de la neuroplasticidad, cómo es que influye estas nuevas redes neuronales en el individuo y las adapta al sistema nervioso central para aprender a través de las experiencias nuevo aprendizaje. Entonces, constantemente tenemos que es muy importante estas tres áreas: la prevención, el tratamiento y la rehabilitación. Hay que tener en cuenta que conectado con la salud mental es lo que se quiere lograr, que el estudiante exprese sus emociones, regule su autoestima y adquiera mejores herramientas para su desarrollo integral, que no solamente sea un estrés constante que pueda vivir, sino que pueda expresar esas emociones para la futura educación. Entonces, ahora bien, tenemos preparadas algunas preguntas por parte del público. Muchas gracias, doctor. Y aquí están unas preguntas que nos hacen sobre Rigoberto. ¿En qué medida la música generada por IA puede potenciar la musicoterapia desde la neuroeducación? Pues actualmente las IAs ya tienen mucha información, ¿sí? Puede ser que el que haya integrado o procesado la información tenga toda la base de datos adecuadas para esta parte de la neuroeducación, pero es muy importante tener en cuenta que tiene que ser un musicoterapeuta capacitado, ¿sí? No me puedo guiar, desde mi perspectiva, considero importante no guiarme o no dejarme llevar por esa parte de la IA, porque estoy a favor de ella también, ¿sí? Sin embargo, actualmente no todo lo que genera la música o las personas son con un enfoque en neuroeducación. Hay que tener cuidado, ¿sí? Que sea una persona que tenga ambas áreas de disciplinas, tanto educación como musicoterapia, ¿sí? Entonces, aquí no sé si Rigoberto queda claro que sí es viable, podríamos considerar un 50% el uso de la musicoterapia generada por IA. Y otra pregunta por Diego Eric Canario Casca. ¿Qué tipo de música es la que escuchamos hace un rato de la segunda melodía? Ah, ok. Es música que desarrolla paz y tranquilidad. Esa es la música que escuchamos hace un momento, la segunda diapositiva, la segunda melodía. ¿Cómo puedo buscar las melodías? Ah, ok. Esa es la otra pregunta. Las melodías, como les vuelvo a comentar, en YouTube tienen pues ciertamente hay un catálogo de musicoterapias y nada más pues ponemos en el buscador, ¿no? Musicoterapia para concentración y automáticamente nos arroja la información, pero es muy importante. Bueno, aquí es, y vuelvo a mencionar, dependiendo tu oído musical, es que te vas a sentir la conexión o en sintonía con la música o con esa frecuencia.
Hay otras personas que en base a sus experiencias les genera molestia, ¿sí? No les dé mucho agrado escuchar esas sintonías o esa frecuencia porque su sentido del oído es muy delicado y no, pues no les va a gustar. Entonces, tú puedes escuchar una infinidad de melodías y en base a tu oído musical es que vas a sentir esa sintonía con esa melodía, ¿no? Entonces, sí, pues está muy a la mano en YouTube, ahí lo pueden buscar. Y eso es, esas son las preguntas. Bueno, y para promocionar también, ¿cuál? Ah, ok, hay otras preguntas, me comentan. Perdón. Ok, ya las encontré. ¿Considera que la música facilita el desarrollo de la empatía y el aprendizaje cooperativo? Claro, por supuesto, facilita totalmente. Mencioné que una de las facilidades o desarrollos que promueve la música es la parte de la autoestima, ¿sí? La autoestima, la coordinación motora, el aprendizaje cooperativo, ¿sí? Al estar en interacción con otros grupos, obvio, cooperamos haciendo las actividades y eso también nos hace entrar en empatía con otras personas, aunque no las conozcamos, el hacer los movimientos y al hacerlos, ciertamente es donde entramos o conectamos nuestras emociones, nos da risa, lo hacemos, nos reímos de nosotros mismos, entonces sí entra un aprendizaje cooperativo, porque lo hacemos, ¿no? Otra pregunta. ¿Crees que poner música de fondo de forma constante pueda provocar fatiga auditiva o saturación cognitiva en los alumnos? Mm, puede que sí, ya que vuelvo a mencionar, no todos los alumnos les va a gustar la misma melodía. Tiene que depender el tipo de gusto que tiene el alumno hacia esa música. Puede ser que el alumno le aburra la música clásica, que comúnmente se ha comprobado que la música clásica desarrolla lo que es la concentración y la memoria, ¿sí? Entonces, su experiencia, su oído musical, puede ser que no les guste la música clásica y les ocasione sueño, molestia, fatiga, ¿sí? Otros a lo mejor por las experiencias que han vivido o los gustos que heredaron por la parte genética familiar, puede ser que sí les guste la música clásica o inclusive la música ópera y les fascine y desarrollen el gusto tanto hasta por cantarla, ¿sí? Hay alumnos que sí han cantado y tienen una bellísima voz al hacer la música de ópera, ¿no? Entonces, va a depender mucho del gusto que tenga. Entonces, sí puede provocar una saturación cognitiva, ¿no? Entonces, para algunos les puede gustar y otros no, ¿sí? Si tuviera que convencer a un director de escuela con todas las bases y beneficios de los que habló en el programa, de por qué la música no debe ser vista solo como una materia secundaria o de relleno, sino como una herramienta para preparar al cerebro para aprender todo lo demás, ¿qué argumento usaría? Ok, pues el argumento que les acabo de exponer ahorita. Ah, es cierto. Bueno, pues ciertamente eso es la parte de la información que les acabo de proporcionar, ¿no? Los beneficios que tiene, que es muy amplio, desarrolla la autoestima, estimula la parte de la neuroplasticidad, también regula las emociones, mejora la autoestima, relaja también a nuestro cuerpo. Entonces, sí, mi argumento sería los beneficios que tiene, ¿no? Y que son amplios. Actualmente no, en algunas escuelas sí retoman una parte de música, pero lo utilizan más con el objetivo psicomotor. En los jardines se utiliza la música
o en la parte de educación física hay algunos maestros que utilizan la música para promover la coordinación motora gruesa y fina, ¿sí? Entonces, se utilizan músicas rítmicas para desarrollar esas partes motoras. Sin embargo, actualmente aplicados en otros niveles educativos, realmente la utilizan únicamente como una parte de relajación, ¿sí? Eh, Conforme vas creciendo, vas adquiriendo como cierto pudor o vergüenza de que el amigo te vaya, te vaya a ver bailar o cómo voy a hacer esos pasos y entra la vergüenza. Entonces, aplicados a lo mejor a otros niveles ya influye parte de las emociones. Pero si lo empezamos a tomar como una parte como una herramienta pedagógica, sí sería interesante que en alguna materia apliquemos una melodía de ritmo para aprender un concepto nuevo, ¿sí? Como estrategia didáctica también ayuda al alumno a través de las repeticiones, del ritmo o de la armonía, que él se concentre, ponga atención y memorice en el momento de estarla cantando constantemente el concepto y ya tuvo el aprendizaje al hacerlo. Entonces, realmente, sí tiene muchos beneficios. Y así sucesivamente podemos irnos a cada nivel escolar, ¿sí? Y encontrar, pues muchos beneficios más, ¿no? Nada más que tendríamos que realmente ser un musicoterapeuta especializado o capacitado en el área. Entonces, aquí me comenta el doctor Henry que hay otras preguntas. Ok. Araceli Pérez nos comenta, mi hijo con autismo, Ricardo, responde favorablemente a la música suave. Avanzan. Cuando le cuesta trabajo dormir, le pongo música de Baby Mozart, lo cual lo relaja, lo serena y le ayuda a descansar. Wow, sí, es esta parte en donde la música de Mozart tiene mucha investigación, los beneficios que tiene Mozart al utilizarlo, tanto en aprendizaje, tanto en relajación. Ok, y aquí nos lanza la pregunta. Perdón, me distraje un poquito hablando de Baby Mozart. ¿Cree que es importante que desde bebés les pongamos música y ya lo procesen? Ok, sí. Bueno, sí es importante que desde bebés, realmente ya hay investigaciones, ¿sí? Investigaciones interesantes en donde desde el feto, desde la gestación, ya se ha comprobado que al ponerle ese tipo de estímulos y dependiendo qué tipo de música, porque no le vamos a poner una música electrónica y vamos a activar al bebé, lo vamos a poner nervioso, no, tiene que ser una música, como bien menciona Baby Mozart, ¿no? Que lo relaje, que estimule, ¿sí? Entonces sí se ha comprobado que les han puesto música desde el vientre de la madre, ¿sí? Y sí reacciona, sí procesa. Cuando nacen, el bebé desarrolla la sintonía o el gusto por ese tipo de música, ¿sí? Entonces ya está comprobado que el poner música desde la gestación sí les ayuda, sí lo procesan, ¿no? Bueno, va a depender también de los meses, ¿sí? A muy temprana, en las primeras semanas, pues no tanto. Sería como en la cuarta, quinta semana de gestación en donde el bebé ya tiene desarrollado el sistema auditivo y ciertamente ya tiene también desarrollado el tubo central, ¿sí? Ok. Y vamos con otra pregunta de Araceli. ¿La musicoterapia ayuda al trabajo en equipo para los que son solitarios? Sí, bastante, ¿sí? Sí ayuda para los que son solitarios porque ciertamente nos ayuda a sintonizar en un determinado momento cuando conocemos a otra persona
y les digo qué tipo de música me gusta, puede hacer que coincidamos con otro tipo de persona al mismo gusto, y ahí es donde se empieza a establecer esta relación interpersonal, ¿sí? Intrapersonal puedo decir, soy solo yo y mi mundo, ¿sí? Solo yo me entiendo. E interpersonal, el conocer a las personas y el que yo me presente y diga cómo me llamo y lo que me gusta, puede hacer que otras personas me digan, a mí me gusta también ese tipo de música. Y ahí empieza la relación de los tipos de canciones, los álbumes que han hecho, tal grupo, ¿no? Y empezamos a formar una relación interpersonal, ¿no? Pues empezamos a crear amistades. Entonces, realmente también ayuda el trabajo en equipo porque cuando nos dejan alguna actividad y no nos conocemos con esas personas, ¿sí? No nos conocemos con esas personas, ciertamente al entrar en esta interacción de realizar o practicar algún baile, algún paso, algún canto, ¿sí? Y el entrar en coro, al cantar la música, pues ciertamente nos ayuda al trabajo en equipo, ¿sí? Empezamos a ver el tono de voz y empezamos a coordinarnos en las tonalidades, ¿sí? En las melodías, y es donde formamos también esta parte de relaciones interpersonales, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos comentan en la parte de las preguntas, y espero que haya sido respondidas correctamente, ¿sí? Para el público. Ok. Esperamos que haya sido de gusto y de agrado escuchar esta información sobre la musicoterapia aplicada a la neuroeducación. Y nuevamente, pues les doy las gracias por acompañarnos en este magnífico evento. Le agradezco a la IEXPRO por haberme invitado. Y hemos llegado a la parte final de nuestro IEXPRO Café sin Azúcar, ¿sí? Y recordamos que la universidad nos proporciona una amplia gama de programas educativos, tanto en licenciatura como a nivel posgrados, y todo, por supuesto, de calidad, ¿sí? Hay que tener en cuenta que sí, de calidad. Y los invitamos en nuestro siguiente evento, día lunes 6 de julio 2026 a las 5 de la tarde, con el tema de inteligencia emocional aplicada al tratamiento de trastornos de la personalidad, en el marco de la tercera jornada por el desarrollo de inteligencia emocional, emoción y razón. Recuerden seguir nuestras transmisiones. Tenemos para ustedes en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, encontrando también los programas grabados. Si no lo vieron, pues lo pueden disfrutar nuevamente. Y pues recuerden, soy la doctora Bianca Brigitte Sánchez Corzo, y que pasen una excelente tarde. Muchas gracias. Más que historia, somos transformación, somos transformación. Universidad IEXPRO. 15 años construyendo futuro, construyendo futuro. Y formando grandeza en cada generación, en cada generación.